Bueno, hermanos, muchas gracias por apartar este tiempo el día de hoy para poder nosotros meditar en las Escrituras y también unirnos como iglesia para orar. Es de los momentos más hermosos que tenemos en la semana, donde podemos venir al Señor, venir con nuestras cargas, podemos venir con nuestras pesadumbres, con nuestras preocupaciones, ¿no es cierto?, con nuestras ansiedades, con todo lo que tenemos en nuestros corazones, y no avergonzarnos, acercarnos así al Señor, sino más bien acercándonos sabiendo que el Señor nos entiende, sabiendo que el Señor comprende nuestras situaciones y que podemos venir así, débiles, podemos venir así como somos, no tenemos que aparentar nada, porque lo más precioso que tenemos es el Señor. A pesar de todas las cosas y circunstancias que estén pasando a nuestro alrededor, el Señor nuevamente nos da la oportunidad de venir a Él, y qué precioso es meditar en su palabra. Y me gustaría, mis hermanos, hablar de un pasaje que encuentro bastante esperanzador para nuestros corazones, y se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 10. Filipenses 3, del 7 al 10. Vamos a leer este texto de la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora la considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, para participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte, y así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Es el texto que me gustaría meditar con el día de hoy con ustedes, al que he titulado esta breve meditación: el fin de nuestros ídolos, el fin de nuestros ídolos. Y bueno, mis hermanos, como ustedes comúnmente han escuchado en la iglesia, en los sermones que hemos dado recientemente, el domingo tenemos esta charla con los jóvenes en la que hemos hablado acerca de la realidad de nuestra idolatría. Mis hermanos, la pregunta no es si tienes ídolos, la pregunta es cuáles son esos ídolos. Porque como dice Friedrich Nietzsche, este gran filósofo que citamos a veces, ¿verdad?, decía él que hay más ídolos que realidades. Para irnos más espirituales, decía Juan Calvino, que nuestro corazón es como una fábrica de ídolos. Estamos constantemente idolatrando algo. Y por último, para terminar de citar a diferentes escritores, decía G.K. Chesterton: cuando no adoramos a Dios, no es que dejemos de adorar, sino que inmediatamente adoramos otra cosa, a otra persona, a algo más que a Dios. Es decir, el corazón del hombre constantemente está buscando su salvación en otras cosas. Estamos buscando nuestra salvación, no sé, para ti que sea. Puede ser que estés buscando tu salvación a través de tus hijos, a través de tu empresa, a través de tu conocimiento, a través de tu carrera, a través de una relación amorosa, a través de algo en lo cual tú piensas que si lo tuvieras, entonces serás verdaderamente feliz. Y me podrían decir: no, Rafa, creemos que somos cristianos y solamente Jesucristo es nuestro Señor. Y teológicamente eso es correcto, eso es correctísimo, hermano. Tienes 10 en teología. Pero lamentablemente la realidad de nuestros corazones es que todos los días estamos luchando por amar a Dios o amar a nuestros ídolos. Todos los días tenemos que recordar el Evangelio. Tenemos que recordar que nuestros corazones, a pesar de ser regenerados, a pesar de que Cristo ya nos salvó, aún están en constante lucha contra su pecado, contra su idolatría. Y estos ídolos que vienen constantemente a nuestras mentes y corazones nos roban la paz, nos roban el gozo de servir y amar a Dios. Y todos los días tenemos que recordar que no servimos a nuestros ídolos, no deberíamos servir a nuestros ídolos, sino al Dios verdadero, que es Cristo. Y fíjense, el versículo 7 de Filipenses dice Pablo: sin embargo. ¿A qué se refiere ese sin embargo? O pero, en cambio. Se refiere a lo que he dicho Pablo antes. ¿Y qué es lo que Pablo ha dicho antes? Si leemos el contexto, Pablo está hablando de sus credenciales, en las cuales él confiaba. Él confiaba en su nacionalidad,
Él confiaba en sus estudios, confiaba en su estatus social, confiaba en su nombre, en su gloria, en su fama, en su gran habilidad, en su gran conocimiento. Sin embargo, Pablo dice, sin embargo, estas cosas que para mí eran ganancia, ahora las estimo como pérdida por causa de Cristo. Mis hermanos, Pablo luchaba con también estas cosas en las cuales constantemente ponemos nuestro valor. Y no es que sean malas, hermanos, no es malo tener conocimiento, no es malo tener cierto estatus social, cierto estatus económico, no es malo esto, hermanos. No es malo tener una relación amorosa, no es malo tener, por así decirlo, buenos hijos, una buena profesión. El problema es cuando pensamos que eso nos ha de dar salvación. El problema es que cuando pensamos que eso ha de satisfacernos completamente. Y perdón, les mentí. Voy a citar también a San Agustín, que decía que nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en el Señor. Podemos pensar que hallamos nuestra salvación en estas cosas, pero si tú eres cristiano, déjame decirte algo. El Señor no te permitirá experimentar la satisfacción en estas cosas cuando tu corazón ha sido apartado para el Señor. El Señor no te va a permitir, escucha bien esto, hermano. El Señor no te va a permitir hallar contentamiento en las cosas creadas. Cuando tu corazón fue creado, fue escogido para solamente ser contentado con Dios mismo. No con nada menos, hermano. No con nada menos. Cuando nuestros corazones fueron destinados para salvación, fueron destinados para hallar su consuelo, su contentamiento en Cristo. Y tus ídolos, por muy buenos que parezcan, no podrán satisfacerte completamente. Esto es algo muy, muy precioso, porque esto nos vuelve al Evangelio, esto nos vuelve nuestras miradas a Cristo. Qué bueno cuando el Señor no nos permite hallar contentamiento en las cosas que esperamos, en las que confiamos. Qué bueno cuando el Señor nos hace pasar momentos angustiosos en donde pensamos que nuestros ídolos nos han de salvar y no nos salvan. Qué bueno cuando experimentamos el desconsuelo de este mundo para que hallemos el consuelo únicamente en Cristo. Qué bueno, y gloria a Dios por eso. Y Pablo lo dice: todo aquello que era para mí ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, dice Pablo, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Fíjense, hermanos, qué precioso lo que escribe Pablo. ¿Por qué Pablo de alguna manera está renunciando a sus ídolos, que son tan hermosos, son tan atrayentes, son tan envidiables? Lo dice Pablo: todo lo considero como pérdida por razón, a causa del incomparable valor de conocer a Cristo. ¿Cuál es, hermanos, el fin de nuestros ídolos? ¿Cuál es el remedio para nuestro corazón idólatra? ¿Dónde se halla nuestra esperanza para un corazón vendido a la esclavitud de los ídolos? ¿Dónde se halla nuestra esperanza cuando volvemos una y otra vez a estas cosas en las que confiamos muchas veces más que Cristo? Se halla en conocer a Cristo y conocer su valor, que es incomparable a cualquier otra cosa que este mundo nos pueda ofrecer. ¿Por qué el cristiano, hermanos, por qué el cristiano decide vivir para Cristo en vez de vivir para sus ídolos? ¿Por qué debería hacerlo de esta manera? Porque la belleza de Cristo, hermanos, deja en ridículo a cualquier otra belleza que este mundo nos pueda presentar. En la belleza de Cristo deja en ridículo a cualquier otra belleza que este mundo nos pueda presentar. El valor de conocer a Cristo, hermanos, es mucho más glorioso. Entre más veamos la gloria de Cristo en su palabra, más nos daremos cuenta de lo detestables que son nuestros ídolos, de lo esclavizante que es nuestra idolatría, de lo adictivo que es tratar de buscar nuestro contentamiento en otra cosa que no es Cristo. Que el Señor nos permita conocer su gloria, que el Señor nos permita ir a la palabra, no solamente para cumplir con nuestro plan de lectura, sino que vayamos a la palabra con la necesidad profunda de conocer a Cristo, ver su gloria, conocer quién es Él. Y mis hermanos, cuando
vemos su belleza, nuestros ídolos van palideciendo, van perdiendo su brillo, van perdiendo su hermosura. Sin embargo, hermanos, nuestra idolatría será exterminada hasta que nosotros experimentemos la resurrección de nuestros cuerpos y de nuestros corazones. Aún seguiremos luchando con la idolatría. Dice Pablo en el versículo 10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Fíjense lo que dice Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo lo he perdido todo para conocer a Cristo. ¿Y qué espero? Manifestar la resurrección en mí. Por un día llegará ese momento en el que ya no experimentaremos el dolor, la tristeza, la decepción, la insatisfacción. ¿Y saben qué? Un día nuestra idolatría será aniquilada por la gloria de Cristo. Precioso día, hermanos, cuando despertemos en la realidad gloriosa de que no solamente nuestros cuerpos, sino que nuestros corazones serán cambiados para siempre. Un día por fin, hermanos, amaremos a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Bendito sea el día en que nuestros corazones no dividan su adoración a Dios y al ídolo, sino que solamente nuestros corazones, nuestras bocas, nuestros pensamientos se unan a un mismo propósito. ¿Cuál propósito? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese día viene, hermano. Está nuestra esperanza puesta en que un día Cristo nos resucitará completamente. Y como dice Juan en su carta, quien piensa en esto se purifica a sí mismo. Hermanos, hoy acerquémonos al Señor, sabiendo que Él conoce nuestro corazón. Él conoce las luchas que pasamos, la idolatría que tenemos, los ídolos que amamos, incluso más que a Él. Y hoy podemos venir a Él. Si te das cuenta que estás roto, que estás caído, que necesitas salvación, que necesitas a Cristo nuevamente, ven a Él, porque Él te está esperando nuevamente y Él entiende, Él conoce tu corazón y Él quiere revelarse a ti de una manera más preciosa de lo que lo has visto a través de su palabra. Y qué precioso es venir a la oración con nuestro Padre que nos acepta por lo que Cristo hizo. Él murió por nuestros pecados, Él murió por nuestros ídolos para que un día estos sean aniquilados completamente. El fin de nuestros ídolos será aquel día cuando Él venga por segunda vez y esperamos ese día. Así que con esto en mente, hermanos, con esto en nuestros corazones, acerquémonos nuevamente a Dios en oración, pidámosle gracia y pongamos delante de Él nuestras peticiones.